En este pasaje, hermanos, lo he tomado para hablar un poquito acerca, mis hermanos, de cómo debe ser nuestro peregrinar, de cómo debe ser nuestro caminar con Dios. A veces nos hacemos a ideas equivocadas. A veces pensamos que el hecho de haber llegado al camino del Señor y haberle conocido y habernos hecho miembros de la iglesia y habernos bautizado y en la mayoría de los casos hasta haber recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas. A veces pensamos que esto nos garantiza un confort en la vida cristiana. A veces pensamos que por estas razones entonces no vamos a tener dificultades y que todo se nos va a convertir pues en solo éxitos en lo que nosotros consideramos éxitos. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, en el transcurso de la vida cristiana, nos encontramos con que el andar con Dios representa de alguna manera ciertas dificultades. Cuando la Biblia dice, porque el reino de Dios, dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Esto lo dice la Biblia porque no es tan sencillo el camino. Es más, si no fuera porque Dios nos llama y nos capacita y nos hace osados, atrevidos, valientes para avanzar en el camino, seguramente pues no avanzaríamos ni un centímetro, no sería posible caminar en el camino del Señor, porque no es fácil, hay dificultades. La tremenda bendición que nosotros tenemos es que Dios está con nosotros. Dios nos capacita. Por eso, todo lo bueno que nos pasa debe de ser para darle la gloria a Dios. Porque todo eso es producto de la gloria de Dios manifestada en nuestra vida para bien de nosotros. Vemos aquí en el pasaje que tomamos que inicialmente el profeta Samuel iba pensando en esto de lo que yo les estoy hablando en esta mañana. Samuel seguramente iba pensando y diciendo esto para el ungido, para el que se necesita, para el que Dios está llamando, debe de ser alguien con unas características especiales, que tenga la fuerza física, que tenga la presentación física, que tenga el conocimiento, que tenga todas estas cualidades. Pero resulta que llega el momento cuando Dios le habla al profeta y le dice, no mires lo grande de su estatura, no mires su apariencia, no mires sus capacidades aparentes, porque Dios no mira eso. Dios mira el corazón de la persona. Entonces, la persona que Dios había elegido, la persona que Dios tenía ya para ser ungida, el ungido, el que el Señor le iba a dar la autorización al profeta para que inclinara el cuerno y el aceite cayera sobre él, era alguien que no representaba, era alguien que estaba en el anonimato, era alguien que nadie conocía, era una persona que nadie daba nada por él, a tal punto que pasan todos los hijos de Isaí frente al profeta y Dios a través de su espíritu diciéndole al profeta, ese no es, ese tampoco es, ese tampoco es. Y por último tiene que preguntar el profeta, y bueno, y son estos todos tus hijos. Ahí llegamos al versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas, es decir, queda uno, pero pues no llena los requisitos, es el mandadero de la casa.
es el que está por allá en el monte cuidando las ovejas. Como quien dice, cualquiera de mis hijos, pero este no, porque no tiene las cualidades, no tiene las capacidades. Y notemos una cosa, hermanos, que en este aspecto nosotros muchas veces nos equivocamos. A veces damos conceptos con relación a hermanos, a personas, en lo que tiene que ver con la vida cristiana, aún en el servicio, en la iglesia. A veces vemos personas en la iglesia y pensamos, no, este no tiene el perfil, este le va muy mal, ni para qué le damos espacio, ni para qué le damos oportunidad. Y nos olvidamos que el que tiene la última palabra en este tema es Dios, que es Dios el que llama, que es Dios el que unge, que es Dios el que capacita, que es Dios el que envía. Entonces, hermanos, por eso el creyente, hombre o mujer, sin importar su extracto social o su nivel académico, o su raza o color, el creyente que ha sido llamado por Dios, de verdad, debe de ser esa persona que está dispuesta a enfrentar y a asumir todos los obstáculos y las dificultades que se puedan venir en el camino. David ha podido hacer como dijéramos, una revolución, hubiera podido rebeldizarse, hubiera podido decir, bueno, a mí no me tienen en cuenta, ahora sí como ya ninguno sirvió, entonces ahora sí me llaman a mí, entonces ahora no voy, ahora no participo. Pero notamos nosotros que David acudió al llamado con alegría, aunque no lo tuvieron en cuenta, aunque lo despreciaron, y notemos que no fue cualquiera, que a uno lo desprecie otro por ahí que no lo conoce, que no tiene, que no es nada de uno, no dice a la final, pues es, pero que a uno el propio papá, la propia familia, lo margine, lo desprecie, no lo valore, eso golpea fuerte. Pero entendamos, iglesia del Señor, en esta mañana, que en este camino en el que nosotros estamos, la mirada tenemos que ponerla en Cristo Jesús. La mirada tenemos que ponerla en Cristo. Es posible, hermano, que no te tengan en cuenta para muchas cosas. Es posible que tu pastor de pronto no sientas que te está dando el apoyo suficiente o que no te está teniendo en cuenta. Pero yo quiero en esta mañana, con esta corta reflexión, dejar claro algo. Y es que nosotros en este camino no vamos siguiendo hombres, no vamos buscando privilegios de humanos, preventas de personas, no estamos buscando reconocimientos de las personas, ni influencias de las personas. Nosotros aquí vamos guiados por la bendita mano del Señor y creyendo que fue Él el que nos llamó, que fue Él el que nos puso en el camino, que es Él el que nos llevará hasta alcanzar la meta que nos hemos trazado. Entonces, los desprecios que a mí me puedan dar otros, pues claro, uno como humano siente y se afecta, y uno tiene sentimientos, y todos tenemos un ego, y a nadie nos gusta que nos desprecien, que no nos tengan en cuenta. Pero le quiero dejar esto claro en esta mañana a los que me están viendo y oyendo, dejarles claro esto. Aquí lo importante es que el Señor Jesucristo no nos desprecie. Porque cuando Dios da la orden, hermano, Dios le dice a Samuel, coja el aceite, acérquese, le incline el cuerno para que el aceite caiga sobre él. Hermano, ahí no importa que los que hayan llegado mejor vestidos sean los otros. Ahí no importa que el papá no lo haya tenido en cuenta. Ahí no importan las demás cosas. Ahí lo que importa
es que Dios lo tuvo en cuenta y que la orden para que la bendición reposara y la unción reposara sobre él vino directamente de Dios. Y cuando Dios manda, hermanos, aunque los hombres se opongan, aunque los hombres no quieran, aunque las personas hagan oposición, pero si tú tienes la aprobación de Dios, Dios hará grandes cosas con tu vida. Y seguramente Dios tiene muchos o tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero debemos de tener bien claro que nuestro compromiso no es con los hombres, que nuestro compromiso es con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, encontramos de este personaje que he colocado, que nos ocupa en esta reflexión, en este tema, encontramos que se trata pues de David. Encontramos que tuvo muchas dificultades, tuvo muchos momentos como de oposición, como de que hubieran sido de pronto disculpas o razones para desanimarse, para quedarse en el camino, pero lo he tomado como ejemplo porque este hombre nos da el ejemplo de esa persona, de ese creyente que tiene bien claro, que tiene bien definido qué es la vida cristiana, qué es serle fiel a Dios, qué es lo más importante en la vida. Y notamos ya después de mirar lo que sucede con su padre, con su papá, lo encontramos también en otra circunstancia, en lo relacionado con sus hermanos. En el capítulo 17, y a partir del versículo número 28, encontramos nuevamente a David, y dice la palabra del Señor: y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí ya encontramos a David en relación con sus hermanos. Su padre lo llama, le dice que le encargue las ovejas a otro, lo manda a llevar unas provisiones para sus hermanos y a ver cómo están, cómo es la salud de ellos, cómo les está yendo en la campaña militar en la que ellos están. Y David va con las mejores intenciones, obedeciendo a lo que lo envió su padre. Pero cuando David llega donde sus hermanos, en vez de recibir un abrazo de sus hermanos, en vez de tener una bienvenida, y gracias a Dios que mi hermanito vino por aquí, y qué mandó a decir mi papá, y cómo están las cosas en la casa, en vez de tener un buen recibimiento por parte de sus hermanos, encontramos que lo que ellos están es disgustados. El hermano mayor de David lo escuchó hablando con relación a los problemas que pasaban con el gigante, con el enfrentamiento que había, que los desafiaba y los hacía esconder, y todo lo que pasaba allí. Y dice la palabra del Señor que su hermano mayor entonces le llamó la atención a David, pero con ira, dice la palabra del Señor. Se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? Enojado, disgustado. Y hermanos, vamos a ser honestos en esta mañana. Lo que menos nosotros quisiéramos recibir de nuestros hermanos son desprecios, regaños, palabras que a veces ofenden, que a veces lastiman.
Uno siempre espera de los hermanos cosas buenas. Por eso quienes no entienden de esto que yo les estoy enseñando esta mañana, que les estoy predicando, los que no entienden de este tema, entonces terminan yéndose, y a veces para otras denominaciones con doctrinas falsas. ¿Pero qué los mueve a ellos? Es que allá sí me tratan bien, es que allá sí hay amor, es que aquí no hay amor, es que aquí los hermanos lo tratan a uno. Y a veces, porque nadie quiere recibir de los hermanos malas cosas. Pero a mí me llama la atención que David, frente a la actitud de sus hermanos, David no armó tampoco una discordia, tampoco se enfrentó a ellos con palabras feas o diciendo, bueno, entonces lo que mi papá les mandó me lo vuelvo a llevar, entonces no les traigo nada, entonces no. Sencillamente David entendió que estaba allí con un propósito. David sentía amor por la obra de Dios. David se sentía ofendido que alguien estuviera humillando al pueblo de Dios, que alguien estuviera pretendiendo humillar y maltratar y ultrajar al pueblo de Dios. Eso le dolía a David. A David le dolía más que el enemigo, que el gigante estuviera humillando al pueblo de Dios. Eso le dolía más que el regaño y las palabras con ira que le profirió su propio hermano. ¿Eso qué significa? Eso significa, y eso nos habla de un creyente maduro. Eso nos habla de un creyente que tiene claro qué es caminar con Dios. Aquí lo importante no es ganarle a mi hermano. Aquí lo importante no es que mi hermano me dé la razón a mí, que yo soy el que tengo la razón. Aquí lo importante es que entre todos venzamos al enemigo que nos quiere acabar a todos. Esa era la actitud de David. David dijo, aquí tenemos que hacer algo para derrotar al enemigo. Aquí no estamos para armar discordias y permítame la palabra, pataletas entre hermanos para ver quién es el mejor de los hermanos. El uno porque vino a traer la ración o a traer, a mirar cómo van las cosas, y el otro porque se siente el guerrero, el general, el que manda. Aquí no se trata de cuál es el mejor de entre los hermanos. David tiene claro que ahí lo importante es que hay que vencer a un enemigo que nos quiere acabar a todos. Cuando usted y yo tenemos eso claro, entonces en vez de ponernos a pararle bolas, permítanme hablar así, en vez de ponernos a darle importancia a los comentarios, a las actitudes de mi hermano, yo tengo que entender que detrás de eso hay un gigante, hay un enemigo que no solamente quiere acabar a mi hermano, sino que me quiere acabar a mí. Eso lo debo de tener claro. Y eso era lo que tenía claro David. Por eso este ejemplo de David es un ejemplo para que nosotros consideremos cómo estamos caminando con Dios. Para usted, ¿qué es más importante? Que le dé la razón su hermano, que usted sea el que tiene la razón, que usted sea al que reverencian o al que más tienen en cuenta. O lo más importante es que el pueblo de Dios, la iglesia, todos hagamos un equipo y salgamos todos adelante contra el enemigo. El enemigo podrá aparecérsenos a nosotros como un gigante. Y quiero decirles algo, a veces el que menos pensamos es el que mejor lo está haciendo. Se suponía que Saúl, se suponía que los que habían entrenado en milicia eran expertos en milicia. Se suponía que los que tenían las armas, los atuendos, que los que tenían las corazas, los que tenían los cascos, los que tenían las lanzas, se suponía que eran ellos los que iban a vencer al gigante. Pero noten ustedes que no fue así.
Notemos nosotros en esta mañana que quien venció al gigante no fueron los que se suponían que eran los más representativos, los que más eran reconocidos, los que más salían, los que más los conocían como guerreros. No. Quien terminó venciendo al gigante fue el que andaba en el anonimato, por el que no daban nada, el que ya había sido despreciado por su papá y ahora estaba siendo despreciado por sus hermanos. Eso nos tiene que dejar una enseñanza, de que aquí, en el camino del Señor, todos somos útiles en las manos de Dios. Y que aquí, hermanos, los triunfos no es porque ese es el gran predicador, ese es el gran pastor, ese es el gran líder. Aquí los triunfos Dios los hace con lo que Él quiere, con lo que Él quiere. A uno por allá le entregó la quijada de un burro y con eso venció a los enemigos. Al gigante no lo venció con los más expertos, sino que el pastorcito de ovejas, que no fue tenido en cuenta para nada, fue el que vino y enfrentó al gigante y lo venció. Entonces, esto nos tiene que dejar una enseñanza a nosotros, que aquí lo importante es cómo hemos nosotros recibido este llamamiento, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Eso es muy importante. Ya para ir terminando, notemos que no solamente David se enfrentó a la situación con su papá y con sus hermanos. Notemos, hermanos, que él también fue ante el general, ante el encargado de la campaña militar contra el enemigo. Él lo mandó a llamar y David se presentó ante él y le dijo: ¿y usted? Usted no puede, usted está muy jovencito, usted no tiene la milicia, usted no tiene las armas, usted no tiene... Y David le respondió: su siervo es un pastor de ovejas, y cuando viene un oso o un león a llevarse las ovejas, su siervo sale contra él, sea oso o sea león, y su siervo lo vence. Y este filisteo incircunciso será como uno de esos que vienen a robarse las ovejas. Y lo tuvo en poco también su líder, su general. Dijo, por último, como que a regañadientes le dijo: bueno, está bien, vaya, pero no se vaya así, póngase mi atuendo, póngase mis botas, póngase mi capa, póngase mi casco, póngase esto, coja mi lanza. Y dice la Biblia que David ensayó hacer las cosas como las hacían los otros, pero él vio que no era así. Porque, hermanos, a cada uno Dios nos usa como Él quiere. Y el poder y la unción y la capacidad y todo lo que viene de Dios, hermanos, aunque ante los ojos de los hombres parezca que no sirve, que de esa manera no se puede, que así no es que se hace el trabajo, que así no es que se sirve. Pero, hermanos, cuando Dios lo decide así, aunque los hombres se opongan, Dios da la victoria como Él sabe hacerlo para su honra y para su gloria. Entonces notemos, hermanos, que en esto hay dificultades. No solo su papá, no solo sus hermanos, no solo su líder. Pudiéramos decir en esta mañana, no solo en la casa, no solo la esposa, no solo el esposo, no solo los líderes de la iglesia, los diáconos, no solo el pastor. Seguramente recibimos a veces palabras y comentarios que no son los que queremos oír y nos sentimos a veces golpeados por lo que hay a nuestro alrededor. Pero no se le olvide que si usted es un hijo de Dios maduro en la vida cristiana, nada de eso lo va a hacer desistir, porque su meta está fijada en algo mucho más grande que el poder enfrentar lo que le digan los demás, lo que pase con sus problemas personales, familiares o en la iglesia, con los líderes, con sus compañeros de trabajo, de directiva, porque a veces se presentan cosas entre las mismas directivas, con los mismos líderes, se presentan situaciones complejas. Pero tenga en cuenta, hermano y hermana, que usted y yo fuimos llamados para ponernos en las manos del Señor,
para recibir la unción, el aceite, aleluya, que desciende de lo alto y para salir adelante en medio de todas las dificultades. Que aunque vengan problemas y dificultades y hayan comentarios que no nos gustan, usted y yo tenemos una meta y tenemos un propósito y hemos sido llamados con un propósito para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje quería compartirles en esta mañana. Yo quiero invitarlos, mis amados hermanos, a reflexionar, a guardar las palabras de Dios en nuestro corazón y a vivir una vida para la honra y la gloria de su nombre. No se le olvide que todos los días se hace más difícil el camino, pero todos los días el poder de Dios es más grande para nosotros. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia de Dios.